Hola, buenas tardes a todos, o noches casi ya. Muchas gracias por haber venido en estas cantidades, ¿no? Aunque las cantidades no sean siempre lo más importante. Y bueno, ante todo agradecer a Pino y a Enclave que nos hayan dado la oportunidad de celebrar esto hoy aquí. Y nada, yo simplemente voy a decir unas palabras de presentación brevemente. Después hablará José Manuel Rojo y finalmente Ansen Yape, que creo que es al que habéis venido a escuchar todos, más que a los demás, así que intentaremos que tengamos la mayor ocasión posible de hablar con él, ¿no? Bueno, es ante todo decir que es un enorme placer poder contar con Ansen Yape esta noche aquí. Que bueno, él es un autor, ensayista, teórico, nacido en Alemania, que ha vivido muchos años en Italia, él hablará en italiano, pero que vive desde hace unos años en Francia y publica sobre todo en francés y en alemán. En España, Yape ha sido conocido sobre todo por sus excelentes trabajos sobre Guy Debord. Su ensayo sobre Debord se publicó en Anagrama en 1998, ¿no? Y es un texto quizá de los más valiosos para acercarse, digamos, al contenido, al núcleo duro teórico de la teoría y la práctica de Debord, ¿no? El propio Debord diría que es un texto que contrasta de forma muy positiva con la cantidad de deformaciones grotescas que habían hecho de su planteamiento. Y de hecho, frente a la banalización de la sociedad del espectáculo como una especie de crítica de la televisión o de los medios, Yape entendía su obra fundamentalmente la crítica del espectáculo como una crítica de la forma más avanzada en aquellos años de la sociedad de la mercancía, ¿no? Y que era imposible entenderla sin ponerla en relación con la crítica marxiana del fetichismo. Una crítica del fetichismo que fundamentalmente se dirigía a la crítica de una formación social en la que la economía se había separado de todo el resto de esferas de la vida social, se había desgajado de ellas y había pasado a dominar la totalidad de la vida, la totalidad de la existencia humana sin paliativos, ¿no? Con una brutalidad total. Eran muy conocidos estos planteamientos en España, pero lo eran menos la teoría que ya desde los años 90, en la que ya desde los años 90 Yape iba desarrollando una crítica al capitalismo como formación social fetichista. Y esta es precisamente la crítica del valor. En los últimos años se ha ido introduciendo un poco esta corriente teórica, primero de la mano de Luis Breedlove y la revista Manía, que tradujo los primeros textos, y en los últimos años, sobre todo la editorial Pepitas de Calabaza, ¿no? Que publicó en 2008, si no me acuerdo mal, El absurdo mercado de los hombres sin cualidades, ¿no? En que hay una serie de textos de Yape, pero también de Robert Kurz y de Klaus-Peter Gottlieb. Más tarde apareció Crédito a muerte, en 2011, La descomposición del capitalismo y sus críticos, es el subtítulo. Y bueno, en los próximos meses o próximamente aparecerá Las aventuras de la mercancía por una nueva crítica del valor, que es un texto publicado en 2003 en francés, que es quizá una de las mejores presentaciones hasta el planteamiento de la crítica del valor, ¿no? De hecho, Pepitas publicó los primeros libros, creo, en 2008-2009, la coyuntura de la crisis que atravesamos, ¿no? Una crisis económica, financiera, pero también política, socioecológica, una crisis de civilización, ¿no? Ofrece una coyuntura mucho más favorable para acercarse a esto de la crítica del valor, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando se formuló esta teoría en Alemania, concretamente en Nuremberg, sobre todo en los años 80-90, eran los años en los que ponerse a leer las partes más esotéricas de la crítica de la economía política marxiana era una especie de cosa que parecía de malos perdedores, ¿no? De gente que no sabía entrar de por dónde iban los tiros de la historia y que estaban empecinados en seguir leyendo cosas que ya no valían para nada, ¿no? En fin, los años del fin de la historia, el fin de las ideologías, todas estas cosas, ¿no? En estos años una serie de autores se dieron cuenta de que la relevancia de la teoría marxiana solo podía desaparecer con la desaparición del capitalismo. Y al mismo tiempo no podían obviar que el marxismo tradicional ya no permitía responder a la situación epocal, específica del capitalismo contemporáneo, ¿no? Entonces lo que intentan hacer es reapropiarse de la crítica de la economía política
intentando entender la dinámica del capitalismo, su lugar en la historia y también la propia historia interna del capitalismo, su evolución, ¿no? Y lo hacen con un planteamiento que se distancia tanto del marxismo del movimiento obrero como del marxismo y del posmarxismo más académico. La crítica del valor entiende el valor además no solo como una categoría económica, en esto insiste además mucho Yape, ¿no? Sino como una forma social total, de alguna manera. En la medida en la que intentan entender cuáles son las categorías que rigen la lógica dinámica del capitalismo, pues es un planteamiento teórico que se mueve en un alto nivel de abstracción. Esto es preciso tenerlo en cuenta, ¿no? Pero no por ello está lejano de cuestiones de luchas, de alguna manera, políticas y epocales, ¿no? No está lejos de la realidad, y de hecho conforme ha ido avanzando la crisis del 2008 en adelante, ¿no? La crisis más manifiesta, digamos, más global, ha resultado claro que no está lejos de la realidad, ¿no? Lo que intentan hacer es fundamentalmente replantear el modo en que entender la crítica del capitalismo, cómo se puede criticar el capitalismo, ¿no? Y lo hacen además desde la convicción de que la reflexión teórica es un momento de la praxis política y de la praxis histórica, que la teoría no debe ir al remolque de las exigencias de la praxis, de las cuestiones más inmediatas, ¿no? Sino que tiene que ser tomada en serio en su autonomía. Ahora, no han querido hacer esto, siempre se han negado a hacer esto en un entorno académico, en un entorno universitario, ¿no? Del que de alguna manera desconfiaban, aunque hay algunos de ellos que sí que trabajan en la universidad, ya que incluso enseñan algunas de ellas, ¿no? Pero no ha sido este el fermento en el que ha surgido este planteamiento teórico. Más bien ha surgido una serie de grupos de trabajo, de discusión en revistas de marcado contenido político, cuyo nivel analítico y teórico no tiene nada que envidiar a los mejores seminarios universitarios, ¿no? Su primer resultado fue Marxistische Kritik, en la ciudad de Nuremberg, una revista que a los pocos años se cambió el nombre a Crisis, como es más conocida hasta hoy, y que en 2004 sufrió una excisión donde algunos de sus probablemente principales representantes, por motivos que sería muy largo de mencionar aquí, probablemente incluso un poco aburrido, se separaron y fundaron la revista Exit. Y bueno, también cabría mencionar la revista Streifzüge como una pequeña contraparte en Viena que también trata todos estos temas, ¿no? Y bueno, hoy contamos aquí con la presencia de Yape, pero él mismo insiste siempre, y no podemos hacerlo menos, en que el verdadero motor teórico de la revolución que ha supuesto en planteamientos teóricos la crítica del valor ha sido Robert Kurz, ¿no? Robert Kurz, que murió repentinamente, además por un fallo médico en 2012, de forma prematura, ¿no? Y bueno, para entender lo que supuso la irrupción pública de la crítica del valor en la Alemania occidental, bueno, Alemania reunificada, pero fundamentalmente en la Alemania del año 91-92, hay que tener en cuenta lo que supuso de repente que un tipo como Kurz, ¿no? Que venía, digamos, un verdadero outsider en el medio intelectual establecido, se planta en los años de triunfo total del capitalismo, ¿no? Final del comunismo realmente, del socialismo realmente existente, el bloque del Este, la confrontación del bloque, la Guerra Fría. Cuando el triunfo parecía total, no había nada fuera del capitalismo, el binomio democracia y economía de mercado parecía la sagrada alianza que iba a traer progreso y bienestar para todos, aparece este tipo con un libro llamado El colapso de la modernización, donde dice que el capitalismo ha entrado en su fase final y que probablemente va a vivir un periodo de lenta descomposición. El libro tuvo cierta acogida, aunque generalmente se rechazaba la teoría del valor y los planteamientos de Kurz y del resto de autores en torno a él, entre ellos Yape, como un planteamiento demasiado especulativo, ¿no? Contrafáctico, decían, y desde luego apocalíptico y tal, ¿no? Claro, los vientos cambiaron en 2008 bastante, ¿no? Y corre el rumor, yo no sé si es verdad, pero corre el rumor de que grandes ejecutivos y analistas financieros se convirtieron en lectores asiduos de las publicaciones de Kurz en sus columnas en algunos periódicos alemanes, eso sí siempre de forma clandestina, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Pues porque Kurz de alguna manera parecía haber predicho mejor que nadie la crisis a la que nadie podía fingir ya no ver, ¿no? Nadie podía hacer ya que no estaba ahí. Y lo había hecho desde mucho antes, y había insistido mucho en ello, ¿no? Lo que venía a decir la crítica del valor, también Yape, ¿no? En este sentido tiene textos muy claros, ¿no?
es que no se trata de una crisis pasajera, probablemente, no se trata de una transición más o menos dolorosa a un nuevo modelo de acumulación, sino la entrada en una fase en la que el capitalismo toparía con su límite interno, ¿no? En la que la dinámica de la modernización prácticamente se iría agotando, no podría ir más allá, y entraríamos en un periodo de declive y lenta descomposición, ¿no? Que por ello abriría una época cualquier cosa menos estable, que plantearía también nuevos peligros y exigiría replantear la cuestión de la emancipación, fundamentalmente, ¿no? Para los que quieran acercarse a este tema, yo creo que el mejor texto del que disponemos, y uno de los mejores sin duda, es precisamente Crédito a muerte de Yape, ¿no? En el que la confrontación, primero con la presentación de la crítica de valor y la confrontación con otros modelos de teorías que quieren ser emancipatorias, clarifica enormemente lo que está en juego aquí, ¿no? Y por decirlo así brevemente, y no enrollarme mucho, ¿cuáles son las cuestiones que están en juego aquí, ¿no? Pues se suele hablar de la crisis que atravesamos como una crisis financiera o de deuda, ¿no? Pues esta crisis no es producto, digamos, de una élite de especuladores malvados, ¿no? Que le han querido arruinar la economía real. Tampoco es un producto de la ideología neoliberal y sus representantes políticos, sino que es un resultado inmanente de la propia dinámica interna del capitalismo. Es decir, no es que haya... Sí, claro que hasta cierto punto ha acabado arruinando la economía real, pero en realidad lo que ha permitido es que el capitalismo, insuflar aliento a un capitalismo que parecía ya moribundo, ¿no? Como dice Yape, que le faltaba ya el aire, ¿no? Permitirle anticipar mediante el crédito ganancias futuras que le dieran algo de posibilidad de fuelle para tirar todavía durante algún tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que el crecimiento que hemos tenido en las últimas décadas ha sido enormemente frágil, ¿no? Con pies de barro, una prosperidad a crédito, y que por tanto ha tocado la hora, digamos, en la que parece que eso no tiene mucha más tirada, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que los intentos, digamos, de plantear una vuelta al Estado social, a un capitalismo con rostro humano, o de adaptarse, como dice Yape, a cosas así como adaptarse mediante el capitalismo al cambio climático, son consignas vacías destinadas al fracaso en la medida en que no se confrontan con las razones profundas, ¿no? Que han portado a la crisis, relativas a la dinámica interna, en las que no entro porque para algo está el aquí, ¿no? La política no ofrecería, la política al uso, no podría ofrecer una solución satisfactoria en la medida en que la capacidad de agencia de los estados y los partidos es cada vez mayor. Han sido fundamentalmente un mecanismo de regulación secundaria dentro del sistema del capitalismo, pero carecen, digamos, ya no su relativa autonomía, que les ha permitido fungir por lo menos como sujetos autónomos, queda cada vez más desmentida, ¿no? Y digamos, por supuesto, que el momento en el que el crecimiento económico, bienestar y paz social parecían una conquista duradera, ¿no? En esa síntesis keynesiana del capitalismo, de los llamados milagros económicos de posguerra, se revela retrospectivamente casi un suspiro en la brutal historia del capitalismo, ¿no? Y el capitalismo, este es el problema al que nos enfrentamos, se iría a pique no porque haya acabado con él un sujeto consciente, como dice Yape, sino precisamente por una muerte de éxito. Y lo que vendría atrás de él no sería la emancipación, sino quizá probablemente más bien las ruinas. Entonces la pregunta es cómo plantear la crítica, cómo plantear la oposición, cómo plantear de alguna manera vías de salida, ¿no? Y con esto es con lo que se enfrenta fundamentalmente la crítica del valor. Digamos que el intento es también, por lo que nos interesa, es por el intento de clarificar dónde está el verdadero escenario de la lucha, ¿no? Como diría el joven Marx, para que no nos perdamos luchando contra sombras de la realidad, sobre todo porque hay un peligro de que en un momento de descomposición social, de crisis civilizatoria, prolifera el descontento, un descontento que puede no saber lo que quiere y que, como dice Yape de forma muy clarividente en Crédito a muerte, se puede odiar lo existente en nombre de algo peor, ¿no? Entonces hay que clarificar por dónde va la lucha, ¿no? No se trata, digamos, de la lucha del 1 contra el 99%, no se trata tampoco el antagonismo fundamental, aunque el capitalismo produce desigualdades monstruosas, su modelo de dominación no se explica exclusivamente por relaciones de clase, sino que la dominación exige analizar las categorías básicas que constituyen la vida social: el trabajo abstracto, el valor, la mercancía, el dinero, también de alguna manera el Estado. Es decir, se trata también de una labor de desencanto, lo que ha hecho la crítica del valor, ¿no?
un intento de desenmascarar los falsos atajos hacia la emancipación, los peligros del culto a la acción inmediata, ¿no? El peligro también es que no se puede perder de vista que esta teoría no ofrece una guía de acción política, algo que se puede aplicar a la propia vida, recetas para intervención inmediata, ¿no? En esto Yape insiste una y otra vez. Pero sobre todo insiste en que el capitalismo no es una historia de buenos y malos. Hay buenos y malos, pero esto no es lo que... Sobre todo hay malos. Pero esto no es lo que define la formación social, ¿no? El capitalismo de alguna manera no está ahí fuera, no es el producto de una élite financiera, política, empresarial, ¿no? Sino que es lo que constituye la totalidad de nuestras formas de vida, de existencia social, también de pensar, y también nuestros deseos, ¿no? Romper con el capitalismo exige romper con el valor, con el trabajo asalariado, con el dinero, con la producción y con el consumo de mercancías, en definitiva con todo lo que constituye nuestros deseos y nuestras miedos. Ha acabado colonizando, como decía antes Ansel Yape, nuestra imaginación también, ¿no? Como comentábamos. Y esta es la dificultad, ¿no? Que para romper con esto no hay recetas, faltan recetas. Bueno, me he enrollado muchísimo, quisiera simplemente cerrar diciendo que la crítica del valor no es un corpus teórico cerrado, no es algo que haya que aceptar o rechazar en bloque, ¿no? Es un intento inacabado, ¿no? Una work in progress, como se suele decir, de comprender de forma cada vez más refinada, digamos, por una parte las formas de vida y las determinaciones de la existencia, como decía Marx en el capitalismo, y también las posibilidades de no solo entender su dominación, sino también de plantear la emancipación, ¿no? Robert Kurz murió repentinamente antes de poder llevar, digamos, a un buen puerto la totalidad de su teoría, ¿no? Y hoy tenemos aquí a Yape, que ha aportado cosas fundamentales a esta corriente teórica. Fundamentalmente yo diría que su trasfondo, digamos, de diálogo con planteamientos cercanos al situacionismo, a Debord, también al surrealismo, permite insuflar también una nueva forma de aire, ¿no? Pero nos permite coger en una realidad cada vez más irrespirable, nos ayuda mejor a buscar un aire más cercano a la emancipación. Y bueno, estamos encantados de poder estar aquí con él, con esta búsqueda que él sigue haciendo de alguna manera de espacios en los que seguir respirando y pensando, y esperamos que podamos aprender mucho con su presencia. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar tengo que pedir disculpas porque tengo la voz un poco pues atacada o tomada o lo que sea. Y bueno, gracias por supuesto por haberos acercado, gracias a Enclave por ofrecernos el espacio, a Jordi, a Ansel principalmente por haber acercado a poder charlar y a poder discutir. Jordi estaba hablando antes de la emancipación, del problema de un capitalismo que muere matando, que deja tras de sí ruinas y cuya desaparición no es tanto una puerta abierta hacia la utopía o el ideal, sino una trampilla pues quizás que nos lleva hacia el infierno. Por lo tanto, tenemos que, quizás yo voy a comentar algunas ideas, algunas pinceladas acerca de si estamos hablando de emancipación, tendremos también que revisar de dónde venimos, la historia o las tradiciones del movimiento obrero revolucionario, del movimiento revolucionario en general, también el que viene de la poesía, el que viene del deseo, del pensamiento, para, a la luz de la teoría o la crítica del valor, ver qué certidumbres, qué certezas, por muy queridas que nos fueran, ya no tienen cabida, o por lo menos hay que replantearlas. Ya ha comentado Jordi, no sé si me escucha bien, sí, que la crítica del valor partiría de la lectura del Marx esotérico, que considera que no hay que hacer una economía crítica, sino una crítica de la economía, una crítica de la economía capitalista, entendida, y voy a simplificar mucho, ya Ansel nos podrá comentarlo mucho mejor, claro, entendida sobre todo como una esfera autónoma que tiene un dinamismo propio, esa idea del sujeto automático que va más allá de las voluntades de los individuos y que busca su autovalorización, su autocrecimiento sin importarle, nada ni nadie. Esa economía capitalista se concretaría, sí, en la mercancía, en el valor, en el trabajo abstracto y en el dinero. Y tiene, como también ha comentado Jordi, tiene unos límites como formación histórica que es,
unos límites internos o endógenos, sería el colapso de la acumulación del valor debido básicamente a la sustitución del trabajo por tecnología debido a los mecanismos de competencia, y también tiene unos límites exógenos o externos, que sería todo lo relacionado con el colapso ecológico. Esto explicaría la crisis actual, o una etapa más de una crisis que se alarga y que es una crisis de agotamiento, como por decirlo así, de putrefacción de este sistema, un estado que, por otro lado, los propios economistas burgueses o convencionales o del régimen reconocen. Están utilizando últimamente un término de estancamiento secular para referirse a una situación económica que ya no va a crecer, que ya no va a generar valor. Y también esto nos tiene que hacer entender la inanidad, la inutilidad, incluso el perjuicio de todas las soluciones o supuestas soluciones que se basen o que se limiten a ese mismo marco, el dinero, la mercancía, etc. Lo que tenemos que mirar ahora es, de alguna forma, reflexionar sobre qué supone esto, lo que, como he comentado antes, respecto a las verdades, a las certidumbres que tenía el movimiento obrero revolucionario en sus diferentes facetas, sus diferentes tendencias o ideas. Ese movimiento obrero, también simplificando muchísimo y entendiendo que también hay otros elementos de la historia del movimiento obrero que son distintos, y luego quizás podamos hablar de ello, pero simplificando, el diagnóstico del movimiento obrero sería que el capitalismo se caracteriza, o lo más importante, que sería todo aquello relacionado con la propiedad de los medios de producción, y a partir de aquí, quién controla esos medios, cómo generar un crecimiento de las fuerzas productivas y un reparto de la riqueza, de la plusvalía, que sea igualitario, que sea de forma socializada, sin discutir la tecnología que se utiliza para producir esos bienes, ni el trabajo abstracto, que al contrario se eleva, se convierte en la identidad del proletario, en algo que tiene que centrar la vida de ese proletario de una manera orgullosa y constante. Y como arma, también en muchas variantes distintas, lo que sería el mecanismo de la lucha de clases. El problema es que con estos presupuestos, si el movimiento obrero históricamente no ha apoyado o ha reforzado el capitalismo, eso lo podemos discutir, desde luego lo que sí que ha hecho es contagiarse de su imaginario, contagiarse de sus deseos y contagiarse o aceptar de forma, al final, acrítica, sus realidades. Por ejemplo, y esto sería un poco el planteamiento de la teoría del valor, la crítica del valor, y la verdad que uno no puede estar más de acuerdo cuando, por ejemplo, pues leemos una declaración de Karkowski que dice, para definir lo que sería la llegada a la sociedad socialista, por una parte es una cuestión de propiedad, por otra una cuestión de organización. Exige la supresión de la propiedad privada de los medios de producción y su pase a propiedad social, sea del Estado, municipal o de cooperativas, o de consejos obreros, podríamos añadir. Exige también la sustitución de la organización capitalista por una organización socialista de la industria y sus funciones en el conjunto de la vida social. A partir de aquí, todo es muy fácil, todo el mundo hace planes. El planismo de Henry de Man o de Marcel Deat, la socialdemocracia previsionista, los planes quinquenales de los bolcheviques o los planes económicos de organización de la CNT en los años 30 que intentaron aplicar durante la Guerra Civil. Por supuesto, esta idea de desarrollo de los medios productivos está unido con la defensa de la tecnología y de la tecnología capitalista. Ya es conocido la definición que hacía Lenin del socialismo, electrificación más los soviets, pero más allá de la electricidad está el taylorismo, y sabemos también cómo Lenin o el propio Gramsci, hablando de la corriente comunista, socialdemócratas como Henry de Man o Hyacinthe de Breuil, o también Diego Abad de Santillán y la CNT durante la Guerra Civil Española, se apoyan de forma convencida y eufórica la idea de la automatización de la producción, del taylorismo, independientemente del sufrimiento que pueda generar el trabajador o lo que signifique esa forma de producción. A su vez también esto lleva, lo que habíamos dicho antes, al fortalecimiento de lo que sería el trabajo abstracto. Un trabajo abstracto que
se convierte en la experiencia central del obrero y del individuo, porque al final los individuos se caracterizarán como obreros, como proletarios. Y ese trabajo abstracto seguirá básicamente igual que antes. Puede que la fábrica esté controlada por el sindicato, o nacionalizada, o autogestionada. El asunto es que el trabajo seguirá siendo igual. Como decía Kropotkin, antes de la revolución hacías alfileres, 14 horas, bueno, seguirás haciendo alfileres. Quizás en vez de 14 horas sean 4, pero toda la vida seguirás haciendo alfileres. Con lo cual tampoco parece que hayamos avanzado demasiado. Por otro lado, y esto también es discutible, puede generar una discusión, el problema del trabajo abstracto, dentro de algunas formulaciones revolucionarias, es que seguía siendo la base que iba a marcar, que iba a calcular el derecho a obtener los bienes necesarios en una sociedad socialista o anarquista, el famoso montón que también puede hablar Kropotkin, en el sentido que esos bienes, el valor o incluso el precio que se le iba a dar, se pensaba que tenía que estar medido en tiempo de trabajo, en horas de trabajo del obrero, entendiendo por supuesto que sin perder la plusvalía, una sociedad distinta, esa plusvalía no pasaría a manos de la burguesía. Si por ejemplo vemos lo que opinaba Kahn Meyer o el grupo de comunista internacionalista del holandés, el grupo consejista, quizás de lo más interesante de ese movimiento obrero, de lo más esperanzador, pues decían algo así como que si el tiempo de trabajo individual debe ser la unidad de medida para el producto de consumo individual, entonces en los productos debe estar expresada la cantidad de trabajo humana, medida en unidad de tiempo, es decir, cuántas horas de trabajo socialmente medio contienen. El tiempo de trabajo funciona como medida de la parte de producto que puede ser consumida por el individuo. Pues entonces quizás todavía no nos hemos ido de la mercancía. De esta manera, quizás lo que se estableció fue una confusión gravísima entre el medio, producir para hacer posible, y el fin, para hacer posible la verdadera vida, entendiendo que ahora el medio es el fin, una producción autolegitimada, autojustificada, sin ningún límite y que se justifica por sí misma. Llegaríamos así a una especie de ebriedad del desarrollismo, de locura de la productividad, que vemos también en otro pensador que en principio es también de los más interesantes o los más sugerentes. Por ejemplo, Anton Pannekoek llega a decir que los consejos obreros estarán completamente en acción. Los consejos obreros, fibras nerviosas de la sociedad, llegarán a desarrollar plenamente sus recursos. Mientras que la abundancia y prosperidad universal representan el lado pasivo de la nueva vida, su lado activo, la renovación del trabajo mismo, hace la vida una mejor experiencia creadora. El problema es que una vez que hemos llegado a esa especie de punto supremo en el que hay una producción autoconsciente, suficiente, que llega incluso a la abundancia, habría que plantearse para qué hace falta trabajar más, investigar más, desarrollar más y producir más. ¿Por qué tanta acción? Si no, quizás sea mejor un reposo. Por lo pronto, eso es lo que desde luego pensaban los propios obreros, que en cuanto podían se iban a pescar. Los obreros franceses durante el Frente Popular o los obreros catalanes anarquistas durante la Guerra Civil. Esto lo ha estudiado, por ejemplo, Michael Seidman, todo lo que sucedió en París durante la experiencia del Frente Popular o en Barcelona durante la Guerra Civil, y ha documentado de una manera abrumadora cómo los obreros, los trabajadores, lo que sentían era una repugnancia innata a ese trabajo, hasta tal punto que hubo que reintroducir medidas disciplinarias para mantener los niveles de producción. Seidman hablaba de que el problema era que estas utopías, al fin y al cabo, eran, definía él, utopías centradas en el lugar de trabajo, utopías de liberación desde el trabajo, no del trabajo. Quizás también porque, como decían los amigos de Luz, el problema es que en esas fábricas colectivizadas, en esos talleres autogestionados, en esos consejos obreros, el problema es que el trabajo seguía siendo completamente irrecuperable, completamente vacío, y que, por lo tanto, una crítica del trabajo abstracto, y eso ya también está trabajando en ese terreno, tiene que ir acompañado de una crítica de la tecnología,
de una atención o una revisión de lo que podían ser las formas de trabajo artesanales y, desde luego, de todo lo que tenga que ver con la creatividad humana incorporada a esa forma de producción. Como conclusión o corolario de todo lo que estamos comentando, el problema final es que el canto al productivismo y el mantenimiento del trabajo abstracto, independientemente de que los medios de producción sean colectivizados o no, que el Estado se quede con la plusvalía, que se genere una clase burocrática, que lo que sea, el problema es que esto mantiene intacto, o al menos mantiene vivo de alguna manera, la idea de la economía autonomizada, de la economía autolegitimada, de la mercancía, puesto que los bienes seguirían midiéndose en cuanto a horas de trabajo, y una indiferencia y una independización hacia la cualidad de ese trabajo, que no tendría ninguna importancia siempre que sirviera para medir la contribución del trabajador en la nueva sociedad. Eso, al fin y al cabo, bajo otro nombre, con otro rostro, con otra piel, eso es el capitalismo. Y también es esa forma de alienación, esa forma de crueldad de vivir, de dureza de vivir, que es propiamente histórica al capitalismo, y que un poeta como Mallarmé, decía de esta manera: no hay más que un hombre que tenga el derecho de ser anarquista, yo, el poeta, puesto que solo fabrico un producto que la sociedad no quiere, a cambio del cual no me da con qué vivir. Y esto es la tragedia de la mercancía, y esto es la tragedia del trabajo abstracto. Desde luego, esta aportación de la crítica del valor nos ayuda a comprender muchísimo mejor todo lo que de falsos caminos y falsas soluciones tenía ese movimiento obrero, y todo lo que tendremos que repensar a la hora de que o cuando el capitalismo implosione, para superarlo verdaderamente y para evitar que, en vez de superarlo, lo reinventemos, como decíamos antes, bajo otra apariencia o con el nombre de otro fetiche. A partir de aquí podremos discutir una serie de problemas o de dudas, como pueda ser, lo comentado antes, hasta qué punto todo el movimiento obrero, toda la rica tradición del movimiento obrero se correspondería o se limitaría a estos errores. Problema de la lucha de clases, si hasta qué punto es siempre cómplice de la modernización del capitalismo, la tecnología, el problema del trabajo abstracto, hasta qué punto se puede anular o no directamente o de forma absoluta, etcétera. Pero eso ya, si surge y si nos parece bien, se dará a la hora que empieza el debate. Ya está. Vabbè, allora, prima mi scuso di parlare in italiano, ma anche se capisco abbastanza bene lo spagnolo e il castigliano, non sono capace di fare un discorso nella vostra lingua. Sí, voy a hacer la traducción consecutiva. Dice, en primer lugar, pide disculpas por hablar en italiano, porque a pesar de que entiende bastante bien el español, no es capaz de expresarse come le gustaría en castellano. Beh, non è poi una pura formalità se ringrazio sia gli organizzatori di avermi invitato sia voi di essere venuti, perché lo dico sempre, più si parla di reti sociali, più si parla di forum di discussione su internet, più si parla di connessione permanente, più in verità sono preziose tutte le occasioni in cui ci si può vedere, diciamo, per così dire, in carne e ossa per discutere. Dice que no es una pura formalidad cuando agradece tanto a los organizadores como al público el que estemos hoy aquí, porque cuanto más se habla de redes sociales, cuanto más se habla de internet, cuanto más se habla de conexión permanente, resulta tanto más necesario vernos en carne y hueso, ¿no? Y poder discutir. E poi vorrei ancora sottolineare che forse Jordi non ha sottolineato abbastanza fino a che punto la critica del valore deve i suoi punti essenziali all'opera di Robert Kurz. Comunque mi si fa veramente troppo onore citandomi tanto spesso. Io ho essenzialmente cercato di diffondere le idee di Robert Kurz, che purtroppo appunto è morto 3 anni fa.
y dice que no se ha señalado suficientemente, que no es señalado suficientemente hasta qué punto la crítica de valor se debe a los trabajos de Robert Kurz, ¿no? Que él lo que hace fundamentalmente es intentar difundir el pensamiento, la obra y los trabajos de Kurz in questo sentido. Beh, allora per il resto mi trovo in una situazione piuttosto insolita, cioè di praticamente approvare completamente quello che ha detto la persona che parla prima di me. Y bueno, que se encuentra en una situación bastante insólita, como es la de tener que aprobar casi totalmente lo que ha dicho la persona que hablaba antes de él. Beh, sono dunque totalmente d'accordo con l'analisi che ha fatto José Manuel, e questo lo trovo tanto più notevole in quanto siamo evidentemente arrivati a delle conclusioni molto simili, partendo comunque da punti di vista diversi. Y bueno, que está completamente de acuerdo con el análisis de José Manuel, lo cual es particularmente notable teniendo en cuenta que han llegado a conclusiones muy similares partiendo de puntos de vista bastante diversos. Beh, è veramente un segno dei tempi, direi che se persone che partono da orizzonti teorici diversi, anche se chiaramente non opposti, comunque alla fine si possono trovare in delle conclusioni convergenti. Questo succede d'altronde sempre più spesso, trovo. Y que es un hecho notable el hecho de que personas que parten de puntos de vista diversos llegan a conclusiones bastante coincidentes, ¿no? Y que es algo que verifica cada vez con más frecuencia. Beh, dunque non solo concordiamo nella critica al capitalismo e alla società della merce, ma soprattutto anche nella disponibilità a macellare anche certe vacche sacre della storia delle opposizioni al capitalismo. Y dice que no solamente coinciden en la crítica del capitalismo y de la sociedad de mercancía, sino también en acabar con algunas vacas sagradas de la crítica al capitalismo hasta ahora. E dunque si nota dunque una volta di più che una critica profonda della società basata sul feticismo della merce oggi deve sicuramente l'essenziale delle sue categorie a Marx, ma abbastanza poco a tutto il corpo degli autori che si chiamano marxisti. Y una vez más se prueba que la crítica profunda a la sociedad de la mercancía basada en el fetichismo se debe fundamentalmente a Marx, pero no a los autores que se llaman a sí mismos marxistas. Perché in verità la categoria forse più centrale di quelle di cui si parla qua, cioè il lavoro astratto, la merce, il valore, il denaro, lo Stato, e la categoria più centrale comunque per certi versi è il lavoro astratto. Y que de las categorías que se suele hablar cuando hacemos esta crítica, ¿no? El trabajo, el valor, el trabajo abstracto, el valor, la mercancía, el dinero y el Estado, la categoría más central que hay que tener en cuenta es la del trabajo abstracto. A scanso di equivoci, forse comunque è utile dire due parole che cos'è il concetto di lavoro astratto in Marx. Y que para evitar equívocos es importante decir qué es el trabajo abstracto en Marx. Il lavoro astratto non ha niente a che fare con il lavoro immateriale, in verità qualsiasi attività ha un lato astratto secondo la teoria marxiana. Y que el trabajo abstracto no puede confundirse con el trabajo inmaterial, ¿no? Porque todo tipo de trabajo en la teoría marxiana tiene una dimensione abstracta. In verità è più chiaro di parlare di lato astratto del lavoro, in effetti Marx lo fa. Marx parla della natura duplice che assume il lavoro, ma è solo nel capitalismo. Y que resulta más claro hablar del lado abstracto del trabajo, que es como lo menciona Marx, ¿no? El carácter doble, el duplice del trabajo en el capitalismo. E dunque qualsiasi attività in un'economia capitalista è allo stesso tempo concreto e astratto. È concreto perché ogni attività produce qualcosa, materiale o immateriale, bene o servizio che sia. Todo trabajo en el capitalismo es a la vez concreto y abstracto, ¿no? Y concreto quiere decir que toda actividad produce algo, sea material o inmaterial, sea una mercancía, un producto o un servicio. Dall'altra parte qualsiasi attività ha necessariamente un lato astratto, nel senso che ogni attività è anche un dispendio di energia misurato dal tempo. Y que toda actividad que se llama trabajo tiene también un lado abstracto en el capitalismo, en el sentido de que
tiene también un gasto de energía medido en tiempo. Mentre considerato dal lato concreto ogni attività è diversa da ogni altro e produce una qualche cosa di diverso, cioè il lavoro del falegname che produce un tavolo è diverso dal lavoro di un meccanico che produce una macchina. Y mientras el trabajo concreto es siempre distinto y produce mercancías diferentes, el trabajo de un carpintero es diferente del trabajo de un mecánico y produce mercancías diferentes. Ma dal punto di vista dell'astratto si tratta semplicemente di due dispendi diversi, di diverse quantità di un'energia umana che in quanto tale è sempre uguale. Desde el punto de vista abstracto, sin embargo, se trata de dos gastos diferentes de actividad que solamente cuenta como cantidad abstracta de una energía che è sempre uguale. E dunque quello che è caratteristico del capitalismo, il capitalismo è l'unica società che fino adesso è apparsa dove questo lato astratto è diventato più importante del lato concreto. Y el capitalismo es la única sociedad aparecida hasta ahora en la que el lado abstracto es más importante que el lado concreto. Questo dunque non è un fatto naturale, ma un fatto strettamente storico, che nella società mercantile, nella società della merce, il concreto esiste solo come incarnazione dell'astratto. Y no se trata de un hecho natural, sino que es un hecho histórico, que en la sociedad mercantil lo concreto existe solamente como un lado de lo abstracto. Dal punto di vista dell'economia capitalista, la differenza tra una bomba e un giocattolo è una differenza inessenziale. Desde el punto de vista de la economía capitalista, la diferencia entre una bomba y un juguete es una diferencia no esencial. Cioè quello che conta sono le due diverse quantità di valore e anche di plusvalore che rappresentano. Lo que cuenta son las diferentes cantidades de labor o de plusvalor que representan. E che dunque prendono la forma a noi conosciuta di una certa quantità di denaro. E dunque, per rimanere con questo esempio banale, se la produzione di giocattoli non produce abbastanza valore e plusvalore, la si abbandona senza alcuna considerazione per il contenuto concreto. Y que la única forma que adopta es la forma de una cantidad de dinero, ¿no? Y si la producción de juguetes no produce la cantidad di dinero sperata, se la abbandona sin ningún tipo di problema. Questo non è dovuto ad una specie di avidità degli operatori economici, non è un problema morale o psicologico, questa è una legge strutturale della società capitalista basata sulla concorrenza di tutti contro tutti. Y que el problema no es la avidez de los operadores económicos, no es un problema moral, sino que tiene que ver con un problema de la ley estructural de la producción bajo una ley de competencia en la que priman todos contra todos. E dunque nell'economia capitalistica l'unico scopo è di trasformare una somma iniziale di valore in una somma più grande e dunque concretamente di trasformare una somma di denaro in più denaro. Uno investe 100 euro con lo scopo di averne alla fine 120. La única finalidad del capitalismo es convertir una suma de dinero en una suma de dinero mayor, ¿no? Uno invierte 100 euros con el objetivo de tener al final 120. E dunque questo si riesce soltanto aumentando la quantità di lavoro astratto messo in moto. Se questo poi si possa fare producendo bombe o producendo giocattoli è appunto una specie di semplice danno collaterale per l'economia capitalista. Y que esto se hace aumentando la cantidad de trabajo abstracto que se pone en juego en el capitalismo, ¿no? Si esto sucede produciendo bombas o juguetes, es una especie de daño colateral en la lógica del capitalismo. Tutta la materialità del mondo, i bisogni e i desideri umani, le risorse usate, la salute dei lavoratori, le conseguenze ecologiche, eccetera, tutto questo in verità è subordinato all'unico scopo di un'economia capitalistica, di aumentare, riprodurre e accumulare il capitale. È troppo. Sí. Todos los elementos de materialidad del mundo, ¿no? Los deseos, las necesidades, las cuestiones ecológicas están completamente subordinadas a este único fin de aumentare il dinero. E dunque l'unico modo per aumentare il denaro durevolmente è dunque di aumentare la quantità di lavoro messo in moto. Y el único modo de aumentar el dinero es aumentar la cantidad de trabajo puesto en movimiento, ¿no? E dunque soltanto il lavoro produttivo permette veramente di accumulare il capitale.
Y por ello solo el trabajo productivo permite acumular el capital. E dunque ecco perché la società moderna è una società basata su un continuo aumento del lavoro, su un aumento tautologico. Y la sociedad moderna es una sociedad basada en un continuo aumento del trabajo, un aumento de carácter tautológico. Dunque si lavora non per soddisfare un bisogno dopo il quale c'è la quiete, ma si lavora soltanto per poter lavorare ancora di più. No se trabaja para satisfacer una necesidad después de la cual llegaría el descanso o la paz, sino que se trabaja para poder trabajar todavía más. E dunque, come ha detto bene José Manuel, praticamente tutti i pensatori moderni sono degli apologeti del lavoro. Y por ello todos los pensadores modernos prácticamente son apologetas del trabajo. In Marx l'approccio è piuttosto ambiguo. In Marx stesso un certo elogio del lavoro, che esiste indubbiamente, coesiste con una vera critica categoriale del lavoro. En Marx, en cambio, la aproximación es más bien ambigua, ¿no? Por una parte hay indudablemente un elogio del trabajo que coexiste con una crítica categorial del trabajo también. Ma Marx ha comunque scritto Il Capitale per criticare l'esistenza stessa del lavoro astratto, del capitale, della merce, del denaro e del valore. De todas formas, Marx ha escrito El Capital para criticar la existencia misma del trabajo abstracto, del valor y del capital. Dunque in Marx queste categorie appaiono prima come delle categorie storiche, cioè non come categorie sovrastoriche eterne appartenenti al genere umano, come invece è il caso per la scienza economica borghese. Y en Marx todas estas categorías se presentan como categorías históricas, no como categorías transhistóricas eternas consubstanciales a la naturaleza humana, como ocurre en el pensamiento burgués. E dunque Marx insiste sulla specificità, dunque sul fatto che queste categorie sono specifiche del capitalismo, e poi insiste anche sul loro lato distruttore. Y por eso Marx existe en que estas categorías son específicas del capitalismo e insiste también en su lado destructivo. Dunque, una società in cui il concreto è subordinato all'astratto è dunque una società anche votata ad una permanente crisi ed una catastrofe finale. Una sociedad en la que todo lo concreto está subordinado al abstracto es una sociedad que está abocada a una crisis permanente y finalmente a una catástrofe total. Ma quasi nessuno dei diversi marxisti ha ripreso questo livello della critica marxiana. Y casi ninguno de los marxistas ha retomado hasta ahora este nivel de la crítica marxiana. Il movimento operaio, come già dice il nome, era composto di persone fiere di essere operai e che chiedevano semplicemente una più giusta ripartizione del profitto, del plusvalore. Cioè. El movimiento obrero, como dice su nombre, está compuesto por gente orgullosa de ser obrera, que lo que pedían era una repartición, una división, una distribución más justa de los beneficios y del plusvalor. Praticamente tutto il marxismo tradizionale e tutto il movimento operaio era essenzialmente una lotta per una distribuzione di queste categorie già presupposte. Todo el movimiento obrero tradicionalmente todo el marxismo tradicional ha sido una lucha por la redistribución de estas categorías que se dan por supuesto. Dunque denaro, merce, valore e lavoro venivano accettati come degli elementi indispensabili della vita umana, o al limite se ne prometteva la abolizione per un lontano giorno di un comunismo perfetto. El valor, el trabajo, la mercancía y el dinero eran considerados como elementos indispensables de la naturaleza humana, o se proyectaba su abolición para un futuro lejano. Dunque tutte le proposte teoriche e dove era possibile le azioni pratiche del movimento operaio miravano ad una giustizia distributiva. Todas las propuestas teóricas del movimiento obrero miraban hacia una justicia distributiva. Allora, non voglio dare l'impressione di guardare queste lotte dall'alto verso il basso, erano spesso lotte necessarie, assolutamente necessarie, spesso anche grandiose. No quiero dar la impresión de mirar estas luchas desde arriba, ¿no? Eran luchas absolutamente necesarias y a menudo también grandiosas. Ma bisogna anche avere il coraggio oggi di dire che queste lotte rimanevano quasi sempre immanenti al sistema capitalistico. Pero es necesario decir que estas luchas permanecían necesariamente de forma permanecían dentro, seguían siendo inmanentes al sistema capitalista.
erano dunque dei tentativi di gestire meglio la società capitalistica industriale senza abolire le sue categorie di base. Eran tentativas de gestionar mejor la sociedad capitalista sin abolir sus categorías básicas. Dunque si identificava il capitalismo non appunto con il lavoro astratto, la merce eccetera, ma con la sola proprietà privata e dei mezzi di produzione. Dunque soltanto l'abolizione della proprietà privata sembrava già un superamento del capitalismo. Identificaba el capitalismo no con las categorías básicas del trabajo, el valor, la mercancía y el dinero, sino fundamentalmente con la propiedad privada de los medios de producción, y por tanto la abolición de la propiedad privada de los medios de producción parecía ya una superación del capitalismo. Allora, tutta la storia dei movimenti rivoluzionari è attraversata essenzialmente dalla grande scissione tra riformatori e rivoluzionari, tra radicali e moderati. Toda la historia del movimiento revolucionario está atravesada, está recorrida, la recorre la escisión entre revolucionarios y reformistas, entre radicales y moderados. In retrospettiva la differenza appare piuttosto una differenza nei metodi e nelle forme piuttosto che nel contenuto. Visto desde el punto de vista retrospectivo, la diferencia entre ellos aparece más bien de métodos y de formas antes que del contenido. In generale i movimenti rivoluzionari volevano semplicemente ottenere con mezzi più violenti e più diretti la stessa forma di giustizia distributiva. Los movimientos revolucionarios parece que querían obtener por medios más directos y más violentos los mismos objetivos de justicia redistributiva. Beh, oggi è abbastanza facile criticare tutta la tradizione leninista, stalinista del movimento operaio. Hoy resulta fácil criticar la tradición leninista-stalinista del movimiento obrero. E per quanto d'altronde perfino a questa traduzione abbia avuto tutta una serie di rivalutazioni preoccupanti negli ultimi anni, basta pensare a teorici molto seguiti come Alain Badiou o Zizek. A pesar de que en los últimos años esta corriente teórica ha tenido una revalorización un tanto sospechosa, como basta pensar en teóricos como Alain Badiou o Zizek. Ma quello che è anche importante, appunto, come l'ha detto bene José Manuel, e quello che forse a noi fa anche più male, è di ammettere che anche molti teorici libertari, comunisti di sinistra, consigliaristi, eccetera, rimanevano dentro l'orizzonte della produzione di valore. Y como bien ha dicho José Manuel, también muchos teóricos libertarios, incluso anarquistas, estaban dentro también del sistema de producción de valor. Beh, come appunto per esempio ha dimostrato tra l'altro il libro di Seidman e altri studi di quel genere, perfino l'elemento senza dubbio migliore di tutto il movimento operaio, l'anarchismo spagnolo, alla fine ugualmente ha aderito ad una specie di ideologia del lavoro. Como demuestra el libro de Zeitman y otro, incluso el mejor elemento del movimiento obrero, que ha sido el anarquismo español, ha acabado también en una ideología de apología del trabajo. E dunque, per non parlare per esempio di Lenin e di Gramsci, questo secondo oggi tanto rivalutato, che invece vedevano nel taylorismo della catena di montaggio esplicitamente un modello da seguire. Y mucho más teóricos como Lenin y Gramsci, hoy muy revalorado, que veían en el taylorismo de la cadena de montaje un modelo a seguir. La stessa parola Fordismo sembra sia stato creato da Gramsci, ma nel senso elogiativo, e non soltanto d'altronde per aumentare la produzione, ma Gramsci si entusiasmava anche dal fatto che il regime taylorista poteva liberare gli operai dalle loro perniciose inclinazioni all'alcol e al sesso. Incluso el Fordismo, un término que parece haber sido acuñado por Gramsci, en términos elogiosos, porque no solamente aumentaba la producción, sino que también permitía liberar a los obreros de actividades perniciosas como podían ser el alcohol y el sexo. In verità, se vogliamo trovare delle voci che criticavano il culto del lavoro e della produttività, le troviamo spesso piuttosto in ambienti artistici. Si uno quiere encontrar voces que critican el trabajo y la productividad, se encuentran más bien en los ambientes artísticos. Beh, è stato dunque soprattutto la tradizione poetica francese, a partire da Baudelaire, in seguito dadaisti, surrealisti ed altri, che sono stati tra i pochi che appunto si sono opposti proprio, anche in un modo non teorico, si sono comunque opposti alla società del lavoro.
han sido fundamentalmente la tradición poética francesa, a partir de Baudelaire, más tarde los dadaístas y surrealistas, los che más se hanno opposto al modello del trabajo. L'altra grande eccezione poi è costituito da William Morris, che appunto in un senso molto lato può essere chiamato marxista, che ugualmente ha fatto una bella polemica contro il lavoro. Otra excepción podría ser William Morris, Sì. que puede ser considerado marxista, pero que ha realizado una hermosa polémica llamada Contra el trabajo. Tuttavia, anche in questi casi siamo spesso piuttosto ancora in una specie di elogio dell'ozio, che più tardi in certi teorici diventa anche un elogio della automazione della produzione. A pesar de ello, en estos casos estamos todavía en un elogio del ocio, ¿no? Que más tarde se convertiría en un elogio de la automatización de la producción. La categoria teorica del lavoro astratto rimane praticamente come una specie di tesoro nascosto per circa 100 anni, diciamo dalla pubblicazione del Capitale fino agli anni 60 del Novecento. Questa categoria non viene praticamente ripreso da nessuno. Por tanto, la categoría del trabajo abstracto ha quedado como un tesoro escondido durante 100 años, más o menos hasta los años 60, ¿no? Hasta ese momento no lo había retomado prácticamente ninguno. Comunque, in ogni caso, non sono le teorie o le discussioni sulle categorie che cambiano il mondo, ma altri fattori ben più materiali. Pero no son las teorías o las discusiones sobre las teorías las que cambian el mundo, sino más bien factores de carácter material, ¿no? E dunque a partire dagli anni 60 del secolo scorso assistiamo ad una specie di esaurimento del lavoro stesso. La società del lavoro non ha più bisogno del lavoro. Y a partir de los años 60 asistimos a un agotamiento del trabajo mismo, ¿no? De la sociedad del trabajo ya no necesita el trabajo. Questo è chiaramente il fondamento della crisi che stiamo vivendo oggi, come l'analizza la critica del valore. Este es claramente el fundamento de la crisis que estamos viviendo hoy, el modo como analiza la crítica del valore. Penso che conoscete appunto l'approccio della critica del valore a questo problema. Piensa que conoceréis la aproximación de la crítica del valore a este problema. Che non è altro che un approfondimento della intuizione marxiana. Soltanto il lavoro vivo, cioè il lavoro nel momento della sua esecuzione, crea il valore. No es más que una profundización de las intuiciones marxianas, ¿no? Cuando dice que tan solo el trabajo vivo, el trabajo en el momento de ser ejecutado, crea el valor. Le tecnologie non creano valore, non aggiungono nuovo valore. Tuttavia, tutte le tecnologie vengono messe in moto per risparmiare lavoro. En cambio, las tecnologías no crean valor, no añaden nuevo valor, sin embargo se las moviliza para ahorrar trabajo. Dunque, fin dagli inizi della rivoluzione industriale, dunque tutte le invenzioni tendono a diminuire il lavoro necessario per produrre le merci particolari. Ya desde el inicio de la revolución industrial todas las innovaciones tendían a disminuir el tiempo necesario para la producción de las mercancías particulares. C'è dunque una contraddizione che esiste fin dall'inizio, alla base stessa del capitalismo. Questa crisi non è sopraggiunta adesso dovuta a dei fattori esterni. Por lo tanto, hay una contradicción que está a la base misma del capitalismo, ¿no? En su dinámica, y por tanto esta crisis no ha venido ahora por motivos externos. Dunque la produzione di merci in qualche modo contiene fin dall'inizio una specie di bomba all'interno, il cui scoppio si è potuto ritardare per molto tempo ma mai eliminare le cause. Por tanto, la producción de mercancías tiene en su interior una especie de bomba de relojería cuyo mecanismo de explosión no ha podido ser atrasado, aplazado, pero no ha podido ser eliminado. Meno tempo è necessario per fare una merce, meno questa merce dunque vale in termini economici e soprattutto meno plusvalore, finalmente meno profitto contiene la merce particolare. Porque cuanto menos tiempo es necesario para producir una mercancía en particular, menos valor tiene en el mercado, menos beneficio y finalmente menos plusvalor. Questo processo ha potuto essere compensato o sovracompensato per circa 2 secoli, addirittura con un continuo aumento della produzione. Este proceso ha podido ser compensado o sobrecompensado mediante un continuo aumento de la producción. Se si può fare una camicia in 10 minuti invece che in un'ora, questa camicia contiene molto meno valore e plusvalore. Si se puede hacer una camisa en 10 minutos en lugar de en una hora, esta camisa contiene mucho menos valor y menos plusvalor.
Ma se poi ne produco e riesco a vendere 6 camicie al posto di 1, io ho lo stesso valore come prima o addirittura di più. Finalmente podría producir 6 camisas en lugar de una y tendría el mismo valor que al principio o incluso más. Il capitalismo è dunque fin dall'inizio condannato a crescere e a cercare di correre più velocemente della sua tendenza immanente all'esaurimento della produzione di valore. El capitalismo, por tanto, está desde el principio condenado a crecer y a correr más velozmente, de forma más rápida que esa tendencia que tiene a la disminución del valor. Dunque questo significa che da un lato presto o tardi questo processo sarebbe arrivato dunque ai suoi limiti. Questo era già prevedibile in termini teorici e l'avevano già fatto Marx stesso e poi in modo un po' più incerto teorici come Rosa Luxemburg e Enric Grossman. Por lo tanto, antes o después estaba claro que el capitalismo se toparía con los límites, ¿no? Eso es algo que podría preverse desde el punto de vista de la teoría, como lo ha previsto el propio Marx y otros teóricos como Rosa Luxemburg o Henrik Grossman. Cioè, grosso modo si può dire che questo limite interno è stato raggiunto intorno agli anni 60-70 del secolo scorso. En términos generales se puede decir que este límite interno ha sido alcanzado en los años 60 o 70 del siglo pasado. La rivoluzione microinformatica ha permesso di risparmiare talmente tanto lavoro che i meccanismi di compensazione non funzionano più. La revolución informática o microelectrónica ha permitido ahorrar tanta cantidad de trabajo que los mecanismos de compensación del capital ya no funcionan. E dunque a partire circa dai primi anni 70 il capitalismo essenzialmente continua a funzionare soltanto con un ricorso perenne al credito e dunque in verità ad una forma di simulazione. Por tanto, a partir de los años 70 el capitalismo continúa a funcionar gracias a que acude constantemente al crédito y por lo tanto con una especie de simulación. Allo stesso tempo il capitalismo ha incontrato dei limiti esterni che però derivano ugualmente dalla sua logica di valorizzazione, di accumulazione del capitale. Al mismo tiempo el capitalismo se topa con límites externos, ¿no? Que también derivan con su lógica de acumulación del capital. Ho detto prima, per avere la stessa massa di valore, di plusvalore che è contenuta in una camicia artigianale, nel nostro esempio ne ha bisogno di farne 6 industriali. Ya he dicho antes que para obtener la misma cantidad de valor que se obtenía con una camisa artesanal es necesario producir 6 camisas industriales. Dunque le 6 camicie industriali insieme rappresentano lo stesso valore di prima, dunque in verità ancora non si è guadagnato niente dal punto di vista della produzione di valore, si è giusto riuscito ad evitare un crollo troppo rapido. Por tanto, las 6 camisas industriales representan el mismo valor que antes, ¿no? Lo único que se ha conseguido es mantener la misma cantidad de valor de forma que se pudiera evitar la caída, ¿no? del valore. Però le 6 camicie insieme comunque rappresentano 6 volte più consumo di risorse naturali di una camicia prima. Da quel punto di vista invece c'è sì un aumento sul lato concreto. Sin embargo, las 6 camisas representan 6 veces más un consumo de recursos mayor que la camisa precedente, ¿no? Por lo tanto sí que hay un consumo mayor desde el punto de vista del lado concreto. Spero che questo esempio sia chiaro, ma se lo considerate bene, questo piccolo esempio contiene già, penso, tutta la spiegazione essenziale della crisi ecologica e della mancanza di risorse. Espera que este ejemplo sea claro, ¿no? Porque en este pequeño ejemplo se contiene ya la explicación de toda la crisis ecológica y del problema de los recursos, ¿no? Il capitalismo è produzione di valore, dunque la produzione di beni concreti è per così dire un male necessario dal punto di vista del capitalismo per fare l'unica cosa che interessa, cioè di aumentare il capitale. El capitalismo es producción de valor, ¿no? Y por lo tanto la producción de bienes y mercancías concretas es un mal necesario para poder lograr este objetivo, que es la consecución, la producción de valor. Ma la natura viene realmente consumata, la natura non è infinita, dunque esiste dunque la tendenza alla crescita esponenziale del capitalismo, non è dunque un qualcosa di aggiunto. Pero la naturaleza no es infinita, ¿no? Y se la consume con esta tendencia a un crecimiento exponencial. Por lo tanto, esta crisis no es algo añadido, ¿no? Sino que está en la propia lógica inscrita. Non ci può dunque essere nessuno sviluppo sostenibile o nessun capitalismo senza crescita, questo sarebbe veramente una contraddizione in adjecto, come si dice in latino.
no es posible, por tanto, un desarrollo sostenible o un desarrollo sin crecimiento, ¿no? Esto sería una contradicción in aggetto. E dunque si vede già da questo perché il capitalismo doveva anche presto o tardi incontrare i suoi limiti anche ecologici, diciamo, nell'uso della natura. Y por ello, antes o después, el capitalismo debía toparse con sus límites en su uso de la naturaleza. Allo stesso tempo questo continuo aumento della produzione non può funzionare senza un continuo consumo di energie. Dunque il terzo grande livello di crisi che incontra il capitalismo è la crisi energetica. Este continuo aumento de la producción no puede tener lugar sin un continuo aumento del consumo de energía, por lo tanto la consecuencia subsiguiente es la crisis energética. In verità i tre livelli d'altronde sono venuti alla luce praticamente quasi nello stesso anno, cioè nei primi anni 70. Nel 71 gli Stati Uniti aboliscono il gold standard del dollaro. Los tres niveles confluyen de alguna manera en el mismo año, en el año 71, cuando los Estados Unidos eliminan el estándar del patronato. E dunque si ammette implicitamente che soltanto rendendo il denaro una finzione si può ancora mandare avanti la produzione. Y por tanto se admite implícitamente que únicamente convirtiendo el dinero en una ficción es posible continuar con la producción. Sempre nel 70, praticamente nello stesso anno, il cosiddetto rapporto del Club of Rome mette per la prima volta la tematica ecologica proprio davanti, lo fa conoscere ad un grande pubblico. Prácticamente en el mismo año el Club de Roma publica los límites del crecimiento y da a conocer la temática ecológica. E poi abbiamo il cosiddetto primo shock petrolifero in Europa, con le domeniche senza macchine. È vero che lo shock petrolifero aveva delle cause ancora in buona parte politiche, però hanno comunque fatto capire a tutti che anche l'energia a basso prezzo era finita. Y prácticamente en el mismo año se produce también el shock del petróleo, ¿no? Con los domingos sin coches, ¿no? Sobre la crisis del petróleo, que tiene causas fundamentalmente políticas, pero de todos modos da a entender que la energía barata había alcanzado su fin. A questo aggiungerei un quarto livello di crisi, cioè almeno uno, più difficile però da definire. A esto añadiría un cuarto nivel de la crisis que sin embargo es más difícil de definir. Possiamo parlare della crisi della forma soggetto o della crisi della costituzione psichica dei soggetti capitalisti, o quasi di una crisi antropologica. Podría hablarse de la crisis de la forma sujeto, la crisis, digamos, de la constitución psíquica de los sujetos capitalistas, incluso una crisis antropológica. Dunque una crisi anche dell'immaginazione, una crisi dunque anche della capacità dell'essere umano di immaginare altre cose che esattamente quella vita capitalista che sta andando in frantumi. Se trata también de una crisis de la imaginación, ¿no? Una crisis de la capacidad de imaginar cosas diversas de este mundo capitalista que está cayendo en pedazos. Appunto, molte lotte condotte contro il capitalismo, soprattutto in Spagna, nascevano ancora un conflitto anche tra un mondo pre- o proto-industriale con le esigenze industriali capitalistiche che venivano dunque ancora anche percepite nella loro assurdità. Muchas de las luchas que han tenido lugar contra el capitalismo también en España eran luchas contra el mundo industrial, ¿no? Con exigencias industriales que en ese momento se las percibía en todo su carácter absurdo, ¿no? En su carácter sin sentido. Però dopo diverse generazioni, ormai quasi nel mondo intero, le persone, appunto, quasi tutte le persone del mondo si sono abituate a vedere nel lavoro e nel consumo di merci l'unica forma di esistenza. Pero después de varias generaciones, la mayor parte de personas del mundo se han acostumbrado a ver en el trabajo y el consumo de mercancías la única forma posible de existencia. E questo comincia già nell'infanzia. Infatti io penso, per esempio, che per esempio la diffusione di videogiochi tra bambini piccolissimi sia almeno altrettanto preoccupante quanto i tagli alle pensioni. Y esto es algo que comienza ya en la infancia, ¿no? Y él piensa, por ejemplo, que la difusión de los videojuegos es algo potencialmente tan peligroso como los recortes de las pensiones. Cioè, dunque l'aumento per esempio del narcisismo, la perdita della capacità all'empatia, alla solidarietà e altri fattori è ugualmente un rischio per il futuro quanto per esempio la diminuzione delle risorse energetiche. El aumento del narcisismo, la pérdida de la capacidad de empatía, de solidaridad, son elementos tan preocupantes como el agotamiento de los recursos energéticos.
Cioè, mi piace molto la frase della surrealista francese Annie Lebrun quando dice che la deforestazione dell'immaginazione è preoccupante quanto la deforestazione dell'Amazzonia. Le gusta mucho la frase de Annie Lebrun cuando dice que la deforestación de la imaginación le parece tan preocupante como la deforestación del Amazonas. E dunque il quadro generale è dunque radicalmente cambiato negli ultimi decenni, non più un capitalismo in ascesa e trionfante, ma un capitalismo diciamo soprattutto in riduzione. Y por lo tanto el cuadro general ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Ya no pensamos en un capitalismo ascendente y triunfante, sino un capitalismo que se va encogiendo, se reduce. Dunque che spesso si riduce quasi come lasciando soltanto delle isole in cui ancora funziona una riproduzione normale in termini capitalistici e sempre più parti del mondo abbandonate a se stessi. D'altronde non solo interi paesi ma anche intere zone all'interno anche dei paesi cosiddetti sviluppati. Y se reduce además dejando cada vez más islas dentro de las cuales funciona una reproducción normal y cada vez más partes abandonadas a sí mismas, y no solamente países enteros, sino también islas dentro de los países llamados avanzados o desarrollados. A questo punto le vecchie lotte immanenti condotte dal movimento operaio hanno perso in gran parte la loro funzione. Desde este punto de vista, las viejas luchas inmanentes dentro del movimiento obrero han perdido su función. Finché il capitalismo era ancora in una fase ascendente, si può dire, per così dire, che la torta stava ancora crescendo e c'era qualcosa da distribuire. Mientras el capitalismo todavía estaba creciendo o ascendiendo, se podía decir que la tarta todavía crecía y había cosas que distribuir. Ma adesso che la torta sta diminuendo, la torta cioè del valore capitalistico, si è rivelato quasi impossibile di condurre delle lotte redistributive vittoriose. Pero ahora que la tarta del valor capitalista está disminuyendo, se vuelve prácticamente imposible llevar a cabo luchas redistributivas de carácter victorioso que puedan triunfar. Sì. Beh, soprattutto perché l'arma principale dei lavoratori, cioè di rifiutare di prestare la loro forza di lavoro, non ha praticamente più nessuna efficacia. Sobre todo porque el arma principal, ¿no? por parte de los trabajadores de negarse a poner en juego su fuerza de trabajo ya no tiene ninguna eficacia. Allora, da almeno 50 anni dunque si sono messi molti nuovi pretendenti sul trono abbandonato dal vecchio proletariato. En los últimos años ha habido muchos nuevos pretendientes que han querido ocupar el viejo trono de gloria del proletariado. Dunque che potevano essere i lavoratori informatici o precari, che potevano essere le masse del terzo mondo, che potevano essere le donne, le minoranze sessuali, se ne sono proposti tanti di nuovi pretendenti. Ha habido nuevos pretendientes que podían ser los trabajadores y materiales informáticos, los habitantes del tercer mundo, las mujeres, las minorías sexuales, tantos pretendientes. Comunque in verità si è sempre più visto che il capitalismo è un'organizzazione sociale che comprende tutti i suoi membri. Sin embargo, se ha visto cada vez más claramente que el capitalismo es una formación social que abarca a todos sus miembros. Naturalmente certe persone ne traggono maggiori vantaggi e altre delle sofferenze molto maggiori. Es evidente que hay personas que obtienen ventajas mucho mayores y otros que para los que implica sufrimientos mucho mayores. Ma nessuno può pretendere di essere al di fuori delle logiche della concorrenza, della vendita di se stesso, del produrre e consumare. Pero nadie puede pretender estar fuera de la lógica de la competencia, de tener que venderse a sí mismo, de producir y consumir. Allo stesso tempo non c'è nessuno che ne traga soltanto vantaggi da questo sistema, basti per esempio pensare al riscaldamento globale, diretta conseguenza del modo di produzione capitalistico che è una minaccia per tutti. Al mismo tiempo no hay nadie que pueda decir que obtenga solo ventajas de este modelo de producción, bastaría pensar en algo como el calentamiento global, que es una consecuencia directa de este modo de producción y que nos afecta a todos. Dunque la questione chi combatte questo sistema, chi lo sostiene, oggi si pone in un modo alquanto diverso e dipende spesso poco dal proprio ruolo nell'apparato produttivo. Y por tanto la cuestión de quién combate y quién sostiene este sistema se plantea de un modo diferente y va más allá de la vieja cuestión del combate productivo. E dunque oggi la questione non è più tanto come lo era prima, come si fa a rovesciare un sistema apparentemente fortissimo. Y por tanto la cuestión ya no es tanto como antes, cómo
subvertir, cómo acabar con un sistema aparentemente muy fuerte. Ma la questione oggi è come reagire ad una crisi che comunque c'è e che non se ne andrà mai più. Sino más bien cómo reaccionar a una crisis que en todo caso está ahí y que ya no se va a ir. E dunque la questione è come creare nuove forme anche di cooperazione sociale, nuove forme di rapporto alla natura, ma anche nuove forme di vita individuale, di immaginazione, di pensiero, che permettono di costruirsi delle alternative ad un crollo che comunque sta avanzando. Y por tanto la cuestión es cómo crear nuevas formas de cooperación social, de relación con la naturaleza y también de vida individual, ¿no? De imaginación y de pensamiento, que de todas formas son necesarios, ¿no? De lo que está pasando. Perché la questione non è se esisteranno dei movimenti di opposizione all'esistente, ma in quale direzione andranno quei movimenti. Porque la cuestión no es si existirán movimientos de oposición a lo existente, sino en qué dirección irán. Cioè, oggi tra i pericoli più grandi è anche la nascita di nuove forme di populismo, spesso centrati su una critica unilaterale della finanza e della speculazione. Hoy uno de los peligros más fuertes es el nacimiento de nuevas formas de populismo habitualmente centradas en la crítica de las finanzas y la especulación. Un nuovo populismo che combina elementi della vecchia destra e sinistra e di cui per esempio il Movimento 5 Stelle in Italia è già un sintomo preoccupante. Se trata de nuevos populismos que combinan nuevos elementos de la derecha, viejos elementos, de la derecha y de la izquierda, y entre los cuales el Movimiento 5 Estrellas en Italia de Perillo sería un ejemplo esencial. Ma dunque la teoria critica però non può più fissarsi sulle lotte del passato e ancora cercare di rivitalizzare magari delle forme di lotta degli anni 30, per esempio. Pero la teoría crítica ya no puede fijarse únicamente en las luchas del pasado e intentar revitalizar formas de lucha como las de los años 30, por ejemplo. Cioè una parte della sinistra, anche radicale, è troppo fissata in una contemplazione appunto dei pochi momenti felici della storia, pensando ancora di poter trarre qualche ricetta magica che funziona anche oggi. Una parte de la izquierda radical parece estar fijada en la contemplación de los pocos momentos felices de la historia, intentando obtener algo así como una receta mágica capaz de ofrecer soluciones a los problemas de actualidad. Bisogna invece ripensare tutta la questione, bisogna capire che oggi non è un programma utopico voler uscire dal denaro, dalla merce, dal lavoro. Se trata, lo que hay que hacer es repensar todo el problema, ¿no? Hoy la cuestión de salir del dinero, de la mercancía y del trabajo ya no es una cuestione utopica. Diciamo, è il capitalismo stesso che lo sta già facendo molto meglio di tutti i rivoluzionari, già il lavoro già sta sparendo, il denaro vero, non fittizio, ugualmente sta sparendo, finalmente anche le merci diventeranno sempre di meno in questo contesto. Es el propio capitalismo el que está haciendo esto, ¿no? Por eso no es utópico. El trabajo ya está desapareciendo, el dinero, cuando es algo más que una ficción, está desapareciendo. Las mercancías, poco a poco, en consecuencia, tendrán que desaparecer también. Dunque la questione è piuttosto come usciremo da questo sistema, in un modo catastrofico o in un modo ordinato. Por tanto, la cuestión es cómo salir de este sistema, de un modo catastrófico o de un modo ordenado. Ordinato non può certo essere fatto da parte dello Stato o delle grandi istituzioni che al contrario sono abitati dalle persone che ancora cercano di sopravvivere un po' più degli altri sulla nave che affonda. Pero ordenado no es algo, por ordenado no se entiende algo hecho por el Estado o otras instituciones que están pobladas por gente que lo que intenta es de alguna manera poder vivir algo mejor sobre un barco que se está hundiendo, ¿no? Penso dopo le disavventure del governo di Syriza in Grecia non c'è più molto bisogno di parlare della illusione politicistica. Dice que después de las desventuras del gobierno de Syriza en Grecia quizá no sea muy necesario hablar de la desilusión de la lucha politicista, ¿no? De la clave política. Cioè non si può, se uno rispetta tutte le categorie principali dell'economia capitalistica, non si può con un puro atto volontaristico cambiarne qualche dettaglio, cioè questo è diventato ancora più evidente adesso. Si uno respeta las categorías principales del modelo capitalista, no se puede esperar que uno pueda cambiar algún detalle, ¿no? Esto es lo que se ha vuelto evidente en estos momentos. Né servirà a niente guidare una rivolta populista dove si impiccano i banchieri.
Tampoco serviría para nada guiar una revuelta populista en la que se colgara a los banqueros. Questa critica prende anche spesso dei toni antisemiti, dove si vede nuovamente il buon popolo minacciato da uno strato appunto chiamato appunto di parassiti ebrei. Questo già lo conosciamo, questa musica. Recuerda tonos, vuelven a sonar tonos de carácter antisemita, ¿no? Donde se habla de un pueblo amenazado por una especie de parásitos judíos, y esta, bueno, es una música che già conoscemos, ¿no? Cioè, prima linea dobbiamo sicuramente smettere anche di identificarci con il ruolo del lavoratore, del consumatore, del cittadino, dell'elettore. Dunque oggi le esigenze delle persone umane possono soltanto imporsi contro queste categorie. Y es necesario dejar de identificarse con el rol del trabajador, del ciudadano, ¿no? Hoy el rol de las personas humanas solamente puede llevarse a término contra estas categorías. In prima linea anche i movimenti sociali devono insistere sul fatto che uno ha un diritto di vivere anche se non riesce a vendere la sua forza di lavoro, anche se non trova nessun acquirente. Los movimientos sociales deben comprometerse con el derecho a vivir, incluso si uno no consigue vender su fuerza de trabajo, ¿no? Y no tiene derecho a un sueldo. Allo stesso tempo bisogna anche ridefinire che cos'è una vita buona, appunto la uscita dalla società dei consumi passa anche attraverso questo, attraverso, sì, Ivan Illich parlava di una ascesi volontaria, ma io non lo chiamerei una ascesi. También es necesario redefinir qué es lo que se entiende por una vida buena, ¿no? La salida de la sociedad de consumo pasa por redefinir qué se entiende por una vida buena. Ivan Illich hablaba de ascesis voluntaria, pero él no lo definiría como una ascesis. Sì, perché ascesi significa rinunciare a qualche cosa di gradevole, in verità bisogna piuttosto, appunto, anche come dice Serge Latouche, credo, decolonizzare il nostro immaginario e la nostra idea di felicità. Porque la ascesis implicaría renunciar a algo agradable, ¿no? Y como dice Latouche, habría que descolonizar nuestro imaginario y nuestra idea de felicidad. E dunque vorrei anche concludere con una frase di Guy Debord, appunto, a cui ho consacrato un libro, quando lui scrive già nel 1957. Y querría concluir, le gustaría acabar con una frase de Guy Debord cuando que ha dedicado un libro, ¿no? Cuando escribe en 1957. Bisogna combattere con tutti i mezzi la concezione borghese della felicità. Es necesario combatir con todos los medios la concepción burguesa de la felicidad. Penso che i surrealisti sarebbero pienamente d'accordo con me, anche, no, ma significa anche uscire dal capitalismo non può essere soltanto una questione di lotte difensive e di lotte per la sopravvivenza. Y creo que los surrealistas estarían completamente de acuerdo con él, ¿no? Porque salir del capitalismo no puede ser solo una cuestión de luchas defensivas y luchas por la supervivencia. Non può essere solo una questione economica o politica, dunque ci vuole anche, diciamo, un elemento anche di gioia e di allegria. No puede ser solo una cuestión económica y política, sino que se requiere también un elemento de alegría y felicidad. Non bisogna semplicemente opporsi all'impoverimento delle nostre vite attraverso la crisi del capitalismo, ma utilizzare anche questa chance per trovare un nuovo modo di vita. No se trata tan solo de oponerse al empobrecimiento de nuestras vidas con la crisis del capitalismo, sino de aprovechar la oportunidad que esta crisis nos brinda para crear un nuevo modelo de vida. E qui abbiamo almeno una chance che questo è alla portata di tutti, dunque il fatto del gruppo sociale in cui si nasce, del lavoro che si fa, del paese che si vive, ha ben poco a che fare finalmente con la nostra disponibilità a cercare nuove forme di vita. Y aquí hay una oportunidad que estaría al alcance de todos, ¿no? El grupo social en el que se nace, el país, ¿no? El trabajo que uno hace no tiene por qué tener que ver con el tipo de vida que uno tiene que conducir. Cioè si accusa talvolta la critica del valore di essere determinista e di pensare che la crisi sia una cosa che viene automaticamente. A menudo se acusa la crítica del valor de tener un planteamiento determinista, ¿no? De que la crisis sería algo que viene de forma automática. In verità l'analisi che è proposta dalla critica del valore dimostra soltanto che non ci sarà mai più una ripresa della normalità capitalistica. En realidad lo que plantea la análisis de la crítica del valor es que ya no habrá nunca más una vuelta a comenzar de la normalidad capitalista.
Ma che cosa poi viene dopo, come si esce da questa crisi, su questo non esiste nessun determinismo. Pero ¿qué es lo que venga después? ¿Qué vendrá después de la crisis? Sobre esto no puede haber ningún determinismo. La vecchia idea che la crisi porterà automaticamente o quasi una rivoluzione o un'emancipazione, purtroppo non possiamo più avere questa certezza di salvezza. La vieja idea de que después de la crisis vendría algo así como una revolución o una emancipación es algo que ya no podemos tener, ¿no? Esta tesis de salvación ya no es sostenible. Appunto, dunque l'esito di questo sconvolgimento storico rimane del tutto aperto e più che mai è dunque vero la vecchia frase di Marx: o socialismo o barbarie. El resultado final es algo que queda abierto y por tanto es tanta más cierta, tanto más relevante la vieja frase de Marx: socialismo o barbarie. Beh, dunque ho parlato molto più del previsto e in verità volevo piuttosto prestarmi anche alle vostre questioni. Que ha hablado mucho más de lo que había pensado porque lo que quería era sobre todo contestar a las preguntas. Dunque Jordi mi ha detto già molti di voi hanno già letto dei testi della critica del valore, dunque spero di non avervi annoiato ripetendo cose forse già sapute. Que yo le había dicho que hay muchos de vosotros habéis leído textos de la crítica del valor y espero no haberos aburrido repitiendo cosas que ya sabían. Beh, e dunque avremo forse ancora un po' di tempo per un dibattito. Y que de todas formas quizá todavía tenemos algo de tiempo para un poco de debate. www.radioslibres.info, la web común de las radios libres del Estado. Todos los directos, todos los podcasts, a un clic, en una sola web. Noticias, contrainformación, archivo histórico, contracultura, radios libres 100% sin aditivos, horizontales, autogestionadas, sin subvenciones. www.radioslibres.info. Apoya las radios libres.